¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia, este programa del canal de televisión del Poder Judicial que busca durante 20-25 minutos conversar sobre un tema de actualidad relacionado a la administración de justicia. ¿En base a qué? A las preguntas de los ciudadanos que realizan a través de las redes sociales de la institución, de las redes sociales del Poder Judicial. Hoy, 9 de diciembre, nos toca hablar sobre un día bastante importante a nivel mundial y obviamente en Chile, el Día Internacional contra la Corrupción. Le quiero presentar a los dos invitados de este capítulo. En primer lugar, Cristian Soto, juez del Cuarto Tribunal de Juicio Oral y lo Penal de Santiago. Magistrado, gracias por estar acá. Gracias a ti, Julio. Y también Saba Chaguán, ex fiscal del Ministerio Público, fiscal nacional del Ministerio Público, profesor y también abogado particular. Muchas gracias, señor Chaguán, por estar acá. Gracias por la invitación. Como les contaba, este programa lo hace la ciudadanía a través de sus preguntas. Nosotros, a través de las redes sociales del Poder Judicial, ponemos los temas en conversación y ellos realizan sus preguntas. Antes que todo, quiero invitarlos a ver una nota introductoria para luego responder las preguntas de la ciudadanía. Según la ONU, cada año se paga $1 billón en sobornos y se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción. La suma equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Desde el 2003, el 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, que se entiende como el abuso de poder público para obtener una ventaja ilegítima en beneficio de un privado. Es un delito grave que frena el desarrollo económico y social de todas las sociedades. Ningún país es inmune. De acuerdo al índice de percepción de corrupción, Chile ocupa el puesto número 24 entre 176 países. Es el primero en Latinoamérica con 66 puntos en una escala donde 0 es muy corrupto y 100 representa ausencia de corrupción. Sin embargo, existen casos emblemáticos que sacudieron a nuestro país. El financiamiento ilegal de campañas políticas a través del Banco Penta y los sobresueldos y pagos injustificados del caso Mopgate son parte de estos. El exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que constituye un plan para poner fin a la pobreza y asegurar una vida digna para todos, reconoce la necesidad de luchar contra la corrupción en todos sus aspectos y pide una reducción significativa de los flujos financieros ilícitos y la recuperación de los activos robados. Estamos de vuelta ya después de esta nota introductoria. Quiero partir con ciertas definiciones. ¿Cuál es la definición que más se acerca a la corrupción? ¿Cómo podemos entender la implementación de acá en Chile o en el mundo? No sé, le doy la palabra que la quiera tomar. Lo que pasa es que una definición de corrupción no es algo fácil, es algo complejo y uno debiera tomarla al menos de cómo se han configurado delitos de corrupción en Chile y también de instrumentos internacionales. En América y Naciones Unidas ha definido en algunos instrumentos internacionales lo que sería corrupción. Es un concepto que ha ido evolucionando con los años. ¿Qué debería entender el ciudadano por corrupción, ¿sabes? Algo de lo que aparecía en la nota y lo que dice el magistrado. Entonces, el énfasis es que se obtengan beneficios indebidos con prácticas ilícitas, más o menos así. Claro. Y que haya una voluntad dirigida a obtener ese beneficio indebido con un ofrecimiento de alguna ventaja para el corrompido, por así decirlo. Claro. Ahora, en la nota salía el concepto, de, como dice el magistrado Soto, del público, digamos, de la corrupción de un ente público, un funcionario público, pero también es cierto que hay corrupción entre privados que debería ser puesto también en el tapete, porque puede haber los delitos de colusión, por ejemplo, son una forma de corrupción. Y si yo me pongo de acuerdo con usted para defraudar al Estado o para engañar en una licitación, también es una forma de corrupción. Entonces habría que poner el énfasis en esto, lo que decía el magistrado, que hay instrumentos internacionales, pero yo agregaría ese componente de que puede afectar lo público y lo privado, pero siempre como en una relación más o menos fluida entre los corruptos, digamos. Lo que yo agregaría que lo que se está distinguiendo fundamentalmente en la corrupción es un abuso del poder que tiene una persona, abuso del poder que se tiene para obtener una ventaja ilícita. Y vinculado a eso, a la función pública que ejerce esa persona. Función pública, lo que expande el concepto más allá de los funcionarios públicos. Sí, puede ser privado con una función pública o con un impacto público, finalmente. Exactamente. Como les contaba, veamos la primera pregunta de la ciudadanía a través de redes sociales para que respondamos las consultas sobre la corrupción. A través de Twitter del Poder Judicial, Natalie, ¿cuáles son las principales dificultades que se puede enfrentar el Estado para combatir la corrupción? Se le pregunto a usted,
Saba Chaguán, ex fiscal nacional del Ministerio Público, ¿cuáles son las principales dificultades que puede tener una investigación de este tipo? Bueno, hay varias. De todas las que sea, debe haber. Bueno, hay varias. Descontando o no dejando de considerar, pero no refiriéndose a ella, la presión mediática, Claro. sin duda es una de ellas. Sí. Ahora, hay una serie de dificultades. Primero, la baja penalidad en algunos casos. Y yo diría más que la baja penalidad en el sentido de que sea solamente una pena corporal, una pena de presidio o reclusión, la inutilidad de algunas penas. Ya. ¿Ah? Porque yo tampoco puedo combinar siempre con la prisión a la gente. Claro. Pero para que nos situemos, a Madoff en Estados Unidos lo condenaron a 2 penas de 150 años por un mega fraude. Pero acá en Chile, un mega fraude, una persona que no tiene antecedentes, que puede configurar un atenuante, de acuerdo a la ley, es legítimo, devolviendo parte del dinero, puede colaborar con la investigación, por ejemplo, entregando a algunos copartícipes, puede tener 3 atenuantes y en ningún caso va a tener pena de presidio. Entonces tenemos una pena que es inútil y no asusta a nadie. Por lo tanto, ya el marco normativo atenta contra Primer defecto. Segundo defecto, en nuestro Código Penal han habido varias comisiones en 3 o 4 gobiernos y no se ha llegado a enviar un proyecto de ley para que se discuta en el Parlamento. Yo creo que el Código Penal debe ser reformado, pero integralmente, no como parche, porque se producen disonancias normativas graves. O sea, yo siempre digo, casi como pedagógicamente, le digo a los alumnos en la universidad, no puede ser que en Chile yo me robe pelos, crines, cerdas de animales y tenga más pena, eventualmente, que un tipo que defrauda al fisco en 5.000 millones de pesos. Claro. Eso es una disonancia normativa. Pero además, no siempre con cárcel. O sea, en Alemania hay un sistema de pena a los delitos de corrupción que es proporcional a los ingresos. Son multas. Bueno, si no se pagan, puede haber una pena efectiva de prisión. ¿Y por qué digo esto? Para hacerlo brevemente. Porque si hay una red de corrupción, por así decirlo, para que se entienda, el pez gordo, puede protegerse entregando a los peces chicos y le dice, no te preocupes, ándate a la cárcel 1 mes, 2 meses, 6 meses, o sé condenado y firma 4 años, y yo te voy a colocar. Y lo he visto, Claro. eso se ha visto. O sea, se ha visto, no estoy hablando en abstracto. Sí. Ha habido redes de corrupción en que uno piensa, tiene algunos indicios de que hay gente de mayor importancia, pero se llega hasta cierta parte. Eso es una dificultad, la penalidad. La otra dificultad es la presión mediática. La otra dificultad, la falta de equipo investigativo dotado. Me explico. Este tipo de delitos tiene mucha análisis contable, análisis de pericias documentales, etcétera, y el Ministerio Público no tiene. No tiene. El Poder Judicial no tiene por qué tenerlo porque es un tercero No, que en su juzga y rol, imparcial, no es su rol. claro. Entonces, ¿qué pasa? Depende de los organismos auxiliares. Los organismos auxiliares no dan abasto y, bueno, la Policía de Investigaciones sea profesionalizada, con oficiales profesionales, etcétera, pero no dan abasto. Entonces, tal vez sería bueno, hubo hasta un proyecto de ley enviado, que se creara una fiscalía contra la corrupción y crimen organizado o ciertos delitos, con un catálogo que estuviera en la ley, que pudiera ser complementado, no rígido, para investigaciones de cierta complejidad y dotarlo de equipos propios. No estoy hablando de 200 personas, estoy hablando de 30, 40 analistas que pudieran ilustrar en un juicio y que pudieran hacer pericias realmente efectivas. Magistrado, desde la perspectiva del juez. Sí, yo diría que la principal dificultad es que justamente este tipo de delitos se llega a probar en juicio no por prueba directa, se llega a probar en juicio por indicios. Claro. Y el trabajo de indicios es un trabajo muy minucioso para presentarlo por los intervinientes, por el Ministerio Público y para analizarlo en los jueces en la sentencia, en la valoración de la prueba. Entonces, y es algo que es relativamente novedoso para los jueces y dificultoso por lo mismo. O sea, es mucho más llamativo tener una prueba directa, un testigo que vio cómo alguien le pasaba el dinero a otro, Claro. o un video donde se registra esta transacción. Pero en este delito la gente se cuida de no dejar huellas. Entonces, es una serie de deducciones que se tienen que hacer a partir de pruebas que van indicando el camino. Y ese camino es que es tanto difícil para las policías como para el Ministerio Público, como difícil asumir para el Poder Judicial. Y eso es un desafío planteado para los jueces, de trabajar más con indicios, no dejando de lado, por cierto, la prueba directa, pero que en este mundo cada vez más tecnologizado van a haber más elementos en juego. Desde ya,
investigativamente cada vez están más llegando a juicio, por ejemplo, todo el trabajo en redes sociales. Claro. Sí, claro. Entonces, vamos a decir, en la red social no voy a publicar que yo soborné a tal funcionario, pero sí tal vez va a ir la misma vestimenta con que me dicen que me vieron en tal lugar. Exacto, los mismos amigos, los mismos contactos, las mismas conversaciones por WhatsApp en el mismo día, etcétera. O sea, hay un mundo mucho más rico que el tradicional para el delito de robo, donde es muy ostensible para el carabinero, para la víctima. Esto es mucho más sofisticado. Redes sociales, nueva pregunta. A través de Instagram, ¿cómo se llevan a cabo los juicios por delitos de anticorrupción o delitos de corrupción? Lo adelantábamos algo en la respuesta anterior. ¿Nacen principalmente por denuncia de alguien, por observación directa, por ejemplo, del Ministerio Público, que ve que hay un acto que pareciese de corrupción? ¿Cómo nacen las investigaciones y después cómo llegan a los juicios? Bueno, todas las anteriores. Todas las anteriores. Hay algunas que se inician por denuncia, hay otras que se inician por propia iniciativa del Ministerio Público, por una, como decía el magistrado, por una noticia en redes sociales, por un medio de comunicación, etcétera. Hay otras que se inician, no hay que olvidarlo también, porque muchas veces se omite que por denuncia de la Contraloría. Lo que pasa es que muchas veces la Contraloría, como no tiene un conocimiento acabado de los antecedentes que podrían configurar un delito, sino que tiene solo el administrativo, pone en conocimiento de la Fiscalía un expediente administrativo, por ejemplo, y normalmente, muchas veces, no dice podrían constituir delito. Entonces ahí hay un análisis de la documentación y diría que básicamente son esas formas de inicio, sin descontar también, en ciertos casos bastante sonados, las querellas. Exacto. Pero son las tres formas de inicio que contemplan la ley, pero estadísticamente yo diría que la mayor cantidad es por algún tipo de denuncia. ¿Todas llegan a juicio oral? ¿Usted que es juez de Tribunal de Juicio Oral, magistrado? Justamente la penalidad, que en muchos casos no es alta, hace que muchos de estos delitos, que hay una gran gama de delitos de corrupción, no llegue a juicio oral, sino que aquellos que tienen asociada una pena mucho mayor. Y las reglas del juicio oral van a ser las mismas que para cualquier otro tipo de delito. Sí. Cuando se rompen los casos de corrupción, aparece alguien que es delator, que le quiero decir, los más grandes casos que tenemos en el último tiempo tiene que ver porque alguien salió de ese engranaje y contó la verdad. ¿Cómo es para el Ministerio Público? Yo no represento al Ministerio Público. No, pero usted fue una autoridad muy importante, ¿cierto? Es su experiencia, mejor dicho. Sí, no, por supuesto. A ver, lo que pasa es que cuando se rompe la cadena de impunidad, claro, o de sigilo, por así decirlo, de silencio, se rompe y se produce como las brechas en las represas, empieza de a poquito y ahí tiene que escarbar el investigador. Lo que pasa, lo que no sucede es que no hay una especie de arrepentimiento eficaz, una delación compensada. Bueno, ahora lo hay en delito de corrupción que tiene la iniciativa la Fiscalía Nacional Económica, que no es del Ministerio Público, o eventualmente en delitos tributarios, ¿no es cierto? Pero sí hay algunos beneficios procesales que se pueden ofrecer legítimamente, como la colaboración sustancial con la investigación, o el aporte antecedente, o el decir dónde está parte del botín, por así decirlo. Y en ese caso hay una posibilidad de estimular a la gente a colaborar. Ahora, cuando colabora la gente, se produce un desarrollo de líneas investigativas que puede ir cerrando el círculo con respecto a los otros partícipes. Pero indudablemente es una forma que debería considerarse tal vez en la legislación dura de corrupción. Sí, yo quisiera nada más que agregar ahí que es muy importante el rol de los abogados querellantes y del Ministerio Público, porque hay también toda una estrategia que se debe seguir sobre todo en este tipo de delitos, donde hay muchos imputados, donde hay muchas aristas, porque el nuevo sistema dota a estos intervinientes de distintas herramientas. Y si usamos bien esas herramientas podemos llegar a un buen final. Pero en el camino también podemos nubilar esto. Por ejemplo, hemos conocido casos en donde el Ministerio Público durante la investigación ha pactado, por ejemplo, salidas menos gravosas. O juicio abreviado, o otro tipo de salidas, que claro, determinan un término, una causa en particular, pero a veces ese término de causa en particular ha afectado el desarrollo de una causa mayor. Por ejemplo, a esa misma persona después citada a un juicio oral para que declare en contra del sujeto, pero como ya solucionó su situación, no está muy dado a contar exactamente cómo fueron los hechos. Así es. Es indudable. Redes sociales, nueva pregunta. A través del Facebook, Jime Bordalí. Tengo una pregunta. Si una persona entrega antecedentes de delitos de corrupción, ¿se le baja la pena? Lo que hablábamos de la delación compensada. ¿Tiene esa posibilidad? ¿No? ¿Bajo qué formato podría ser la delación? Como un formato, así como está en la ley de drogas, no lo tiene actualmente.
por lo menos en lo que es legislación penal. Ya. Sí hay una fórmula general. La fórmula general es la colaboración en el crecimiento de los hechos como circunstancia atenuante, que por sí sola no va a bajar la pena, va a disminuir o va a colocar, si juegan con otras circunstancias atenuantes o agravantes, la va a bajar, incluso puede hacer en 1, 2, hasta en 3 grados inclusive, Claro. pero solamente esclareciendo la totalidad de los hechos. No hay una suerte de homologación a la ley de drogas en donde si hay una cooperación eficaz que tiene un gran premio. Claro. Estoy absolutamente de acuerdo. Hay una posibilidad nueva en la nueva ley de los delitos de colusión económica, claro, que es más bien administrativa, ¿no es cierto? Que puede tener un correlato, un reflejo en el proceso penal, pero tendríamos que, como dice el magistrado, Acomodarla. Acomodar La delación compensada. Claro, acomodar la delación compensada en esta administrativa, la delación compensada podría obligar a fiscal y podría servir para bajar la pena, pero solamente en ese tipo de delito de colusión, no en la corrupción más común, digamos, que es la más estadísticamente la más ocurrente, Exacto. la que más ocurre. Vamos con una de las preguntas de redes sociales. A través del Instagram. ¿Solo los políticos pueden ser corruptos o hay prácticas en otros organismos públicos que pueden ser catalogadas? Yo le agrego organismos públicos o también privados. Está ya la sensación de la sociedad chilena en base a las platas políticas, pero ¿solo los delitos de corrupción afectan a legisladores o políticos? No. Por supuesto que no. De hecho, cuando miramos estos delitos, cuando los estudiamos en general, se habla de los delitos funcionarios. ¿No? Que ya no solamente coloca a políticos, sino que a todos los miembros de funcionarios públicos. Pero como dijimos al principio del programa, esto es más bien habla de la función pública. Entonces puede haber privados que también ejerzan una función pública. Así han habido investigaciones este año. Hace poco estaban en noticias de, por ejemplo, investigaciones contra notarios. El notario es un funcionario, tiene un nombramiento público, pero opera y sus ingresos vienen del ente privado. Y sin embargo, también se rigen en buena parte por los delitos de corrupción. Sí, a nivel de impacto, ¿en qué parte está la mayor grasa o la mayor cantidad de delitos asociados a corrupción dentro del Estado, señor Chaguán? ¿A nivel municipal, a nivel intermedio, a nivel de legisladores? Nuevamente todas las anteriores. Es importante el fenómeno porque, como decía el magistrado nuevamente, Chile yo sostengo que no es un país particularmente corrupto, si uno lo compara con otras naciones, pero no hay que descuidarse porque hay corrupción en Chile. Claro. Hay corrupción en Chile. Y tal vez, si uno piensa en todos los delitos, pero especialmente en este, yo creo que hay una cifra negra. O sea, no todo se denuncia, no todo se sabe. Entonces, creo que hay que preocuparse para que se mantenga bajo perfil, digamos, bajo control la corrupción. Porque hay explosiones de corrupción que a uno le preocupan y hay un concepto que siempre me ha repugnado mucho, pero que el magistrado lo insinuó, mejor dicho, lo dijo al principio, el abuso de poder. Claro. Toda corrupción lleva un abuso de poder y genera desigualdades. O sea, es importante porque no solamente preocuparnos de la violencia que siente la sociedad cuando roba a una persona, la asaltan en el metro. Exacto. También genera un sesgo de violencia ver cómo, comillas, se arreglan los bigotes, como se dice en buen chileno, personas o son corrompidos o corrompen a otros y les sale bajo costo, digamos. Exacto. Bueno, y eso justamente es la otra mirada. Cuando uno dice el funcionario público, el político, se olvida de la otra fase del delito. O sea, hay un particular que llega a ese funcionario a ofrecer o a tratar de meter una cuña ahí para que ese funcionario no cumpla con su deber. Y se abusa y le privilegia a él con algo ilegítimo. Entonces, desde el lado de lo privado también se debe mirar este fenómeno. De hecho, en los últimos años, internacionalmente y aquí también en Chile, lo que hay es un fuerte movimiento de prevención de la corrupción a nivel, por ejemplo, empresarial. Claro. Las crisis económicas de principios del año 2000 en Estados Unidos y en Europa hizo que esas legislaciones miraran cómo se podían prevenir estos delitos más que buscar el castigo. El compliance, que está muy de moda y que ha llegado a Chile también, para decir, mire, el inversionista que quiere, a través del mercado de valores, quiere invertir en una empresa y la empresa que va a buscar ahí fondos para poder hacer su proyecto, debe demostrar al inversionista que tiene buenos procedimientos, que no va a ir, que dentro de su procedimiento es preventivamente, va a buscar no cometer delitos de corrupción, no llegar donde el director de obras a ofrecer una coima para obtener un permiso de edificación, etcétera. Entonces ya es importante, por el ámbito de la igualdad de todas las personas en la economía de mercado, que no hay una persona con privilegios indebidos que me compita a mí. Sí. Pero, perdón, muy corto. ¿Sí? Es importante eso del compliance porque hay una nueva mirada empresarial y también, como está con la globalización,
Si alguien quiere invertir en Chile, tiene, por ejemplo, una empresa europea, Sí. tiene altos estándares, pero se lo exigen también para También que a su venga par a Chile. chileno, claro. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí me invitaron hace unos meses a dar una charla a una empresa grande sobre precisamente la nueva ley esta de delitos de colusión Exacto. y sobre los mecanismos de prevención del lavado de activos. Y Porque esa lo me- importante es la prevención para Claro, a esos ojos. Absolutamente, Claro. porque como decíamos antes, les conviene, aunque no quisieran, pero veo que el empresariado quiere Sí. actualmente, les conviene porque si no, no pueden demostrarle a su matriz Exacto. o a los organismos de control, por ejemplo, los organismos de control de la Comunidad Europea o los organismos de control antimonopolio en Estados Unidos, no pueden demostrarle que están legítimamente respetando las leyes del país, pero también respetando las leyes de su patria. Con multinacionales operando en varios países y además porque tú tienes que cuando se realiza un delito de corrupción en Chile, hay también la posibilidad ahora, desde la primera década del 2000, de sancionar penalmente a la persona jurídica. Claro, y uno claro. de los que salvaguarda a la persona jurídica es decir, yo tomé las precauciones, yo hice este compliance, este mecanismo preventivo que me permite asegurar que las personas que trabajan aquí, desde el último trabajador hasta el directorio, están comprometidos con mecanismos preventivos, por ejemplo, de la corrupción. Sí, quiero preguntarle por el escenario nacional. ¿Tenemos casos de corrupción, o al menos de alteración de las finanzas públicas en Carabineros, en el Ejército, una serie de instituciones que son respetadas por la ciudadanía? ¿Cómo ve usted el impacto que tiene en la credibilidad de las instituciones? ¿Cómo afecta a la sociedad que existan ese nivel, por ejemplo, al menos de investigación hasta ahora? O sea, en la medida que haya reacción, el efecto pernicioso es menor. Ya. Ahora, por suerte, en el Poder Judicial también ha habido casos de corrupción, en la Fiscalía también, que son Exacto. cosas menores, que se robaron una plata Exactamente. o giraron unos cheques, pero la reacción rápida y la investigación pública hace que el nivel de daño y de que la gente dice, ya están robando, Claro. sea menor. Ahora, estos escándalos de Carabineros y del Ejército han sido lamentablemente mucho más grandes, ya no es un ratero, sino que es una cadena. Al parecer yo estoy hablando con libertad porque el magistrado Sí, está un no, poquito pero por más supuesto, constreñido, sí, está más y constreñido yo, por lo yo hecho. estoy hablando como abogado, digamos, pero uno lo que ve en los medios de comunicación es que es una cadena montada para perjudicar instituciones que son fundamentales. O sea, estamos hablando de Carabineros y el Ejército, no estamos hablando de un grupo de amigos. Entonces, en la medida que se produzca este fraude, la gente dice, oye, siempre ha habido, nunca se hace nada. Entonces, que salgan a la luz pública con el nuevo sistema, que tengan que enfrentar un juicio con 3 jueces profesionales, público y oral, donde tienen que demostrar las pruebas, la gente también ve el propio mensaje que se envía a la ley del Código Procesal Penal, habla de ese efecto que pueden tener los juicios públicos. Claro. Y en estos delitos son particularmente interesantes e importantes la publicidad. Sí. Magistrado, usted en algún caso hipotético podría haber estos casos, por lo tanto no queremos comprometernos en ese sentido, pero hablábamos en la nota introductoria de la credibilidad, de los índices. Sin duda, o sea, si Carabineros está para atacar los delitos, no para hacer víctimas, Para ¿no es cierto? cometerlos, No claro. para cometerlos, por ejemplo. Claro. O sea, creo yo que esto debiera, así como el sector privado hablaba hace un momento, debiera volcar al sector público sobre Operaciones de color. Si vamos más abajo, estemos. Si nosotros como país estamos en 31, significa que estamos a mejorar sus mecanismos de prevención de la ocurrencia de estos delitos, cosa que al parecer todavía no pasaba. Hay grandes flujos de dinero que el Estado gasta todos los días en poder tener andando su gran maquinaria. Entonces, tienen que mejorar sus mecanismos preventivos porque las instituciones se desprestigian. Claro. Y se desprestigian. Recuperar ese prestigio es muy difícil, es muy lento. Entonces, tienen que gastar no solo recursos, sino preocupación. Tiene que ser una de las preocupaciones, como en la empresa privada, de los CEO. Claro. De los CEO de cada institución. Tiene que ser principalísimo preocuparse de cómo se está llevando a cabo esto y cuáles son los mecanismos que yo tengo para evitar que se produzcan estos escándalos que nos afectan mucho a la democracia. Porque Al Estado de Derecho, efectivamente. La confianza ya en la institución sí, afecta obviamente al Estado esto de es, Derecho. y por eso que se ha preocupado Naciones Unidas de este tema, porque esto finalmente, la corrupción afecta a la democracia, la desconfianza de las personas en sus instituciones hace que se empiece a mirar que el mecanismo democrático ya no es una buena respuesta. Sí. Colusión entre privados, pollos, papel confort, etcétera. Se generan mecanismos legislativos. ¿Qué opinión tiene usted sobre los nuevos mecanismos legislativos que han salido desde el Congreso? Entre ellos con una discusión muy evidente entre el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional Económica sobre la potestad de investigar, etcétera. Para ir terminando ya este programa. Bueno, esa Usted discusión- como un ciudadano de pie, señor Sí, Chaguán. bueno, pero esa discusión empezó ya hace Sí, 2 claro. años con los proyectos de ley o 3 años. Alcancé a conocerla algo, pero estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en los medios por parte de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, Sí. pero tengo un matiz. A ver.
Yo creo que no debería ser exclusivamente de iniciativa de la Fiscalía Nacional Económica, la querella, ¿no es cierto?, lo denuncia para que pueda proceder la Fiscalía del Ministerio Público. No debería ser exclusivamente, pero sí debería ser preferentemente, me explico. Ellos tienen un bagaje técnico que el Ministerio Público, por carencia de recursos, que es lo que usted mismo etcétera, decía, claro, no tiene. Pero hay ciertos casos en que puede, evidentemente, haber un interés público superior en que se haga una investigación penal común. Claro. ¿Ah? Y en esos casos debería permitirse la válvula de que el Ministerio Público, de la Fiscalía del Ministerio Público, pudiera iniciar una investigación, aun cuando estuviera la Fiscalía Nacional Económica, pero que la mayoría de los casos se permitiera que fuera exclusivo, pero en algunos casos no. Que la Que puerta esté abierta. Claro, que en el fuera una caso de mixtura, que- porque hay casos en que se justifica la intervención penal y otros que no Otros tienen que no. justificación. Entonces, y además, insisto, deberíamos modificar el Código Penal porque hay ilícitos que son ridículos, o sea, ya no existe, o sea, no me pueden multar a mí por correr carruaje, Claro. ¿no es cierto? Porque es es antes de la guerra del Pacífico, y hacerlo un código coherente con tiempos más modernos. Lo mismo que le quería preguntar, la implementación de las leyes, ustedes están basados en código finalmente. ¿Cuál debería ser la evolución de la legislación? Yo ahí me gusta la opinión al respecto del profesor Duche, que entiendo que lo que dice él, que más que en dónde esté la facultad, es tener un estándar adecuado de Claro. cuándo se tiene que usar esa facultad. Que exista un estándar claro, legal, donde sea, que le diga, mire, en este caso usted la tiene que usar. Él lo usa un poco para el Servicio de Impuestos Internos, Claro. pero entiendo que aplicaría también para la Fiscalía Nacional Económica. Absolutamente. 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción en todo el mundo y obviamente también en Chile. Les quiero agradecer su presencia, Saba Chaguán, es fiscal nacional del Ministerio Público, y también Cristian Soto, juez del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Me despido e invito a todos los usuarios de redes sociales del Poder Judicial a seguir haciendo preguntas para que sean respondidas en los próximos capítulos. Por mi parte me despido, será hasta un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.